¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 16, versículo número 1 en adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? Quiero que me ayuden en la lectura de la palabra del Señor. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 16, versículo número 1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Ayúdenme en la lectura, versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Adad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Adad con el rey Asa, y envió los capitanes de los ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gión, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Versículo 7. En aquel tiempo, versículo 7, en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios, hermanos? Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, he leído esta porción de la palabra del Señor que se encuentra en este segundo libro de las Crónicas, capítulo número 16, y que delante de este rey llamado Asa encontramos ciertas claves para obtener los beneficios y la bendición de Dios. Yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que la Biblia es categóricamente nos lleva a hacer una separación entre los reyes buenos y los reyes malos. Los reyes buenos traían como consecuencia la búsqueda al Dios vivo y verdadero. Los reyes buenos eran aquellos que por medio del mandato de Dios es que estructuraban a Israel en su capacidad militar, en la búsqueda de la presencia de Dios, precisamente bajo la cobertura, bajo la guianza de ese Dios que los había elegido como reyes. Entonces, la Biblia da una mención categórica, no solamente dentro de los reyes que habían hecho lo recto ante los ojos de Dios, sino que también habla de aquellos personajes, de aquellos reyes, de aquellos videntes que no caminaron bajo la voluntad de Dios. Del rey Asa, que es el rey que se nos ocupa, podríamos mencionar varias generalidades. Y a manera de introducción, la primera de ellas es que este es el tercer rey dentro de la región del sur. Recuerde que en tiempos del hijo de Salomón, Roboam, se dividió Israel en dos partes: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es donde Asa, el rey que nos ocupa, estaba gobernando. Era en este momento donde Dios había puesto a este rey.
Como introducción también podríamos mencionar que Asa fue uno de los reyes que Dios le dio la oportunidad de gobernar por mucho tiempo. Es decir, que este rey gobernó 41 años dentro de la región de Judá. Otra de las generalidades que podemos mencionar para armarnos un cuadro de este rey es de que inició bajo la cobertura de Dios. Es decir, que este rey no hizo lo que su padre Abías había hecho. Por cierto, el padre, porque se vivía la monarquía, el padre de este Asa se llamaba Abías, y él solo gobernó 3 años, porque dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que este Asa, pese a que sus antecesores habían llevado a Israel a una búsqueda al Dios que no era el Dios de Israel, sino otros dioses como el que más se promulgaba en la época, como era Aserá. A pesar de todo eso, este Asa, contra todo pronóstico, yendo en contra aún de sus padres, como lo era este Abías, que había sido puesto por Dios, no obstante, él quita todas las cosas que a Dios le desagradaban, y allí es donde encontramos las reformas de Asa. Para poder llegar al capítulo 16 es necesario armarnos de este cuadro y ubicarles en el contexto. He mencionado algunas generalidades de este rey. Lo interesante es que si usted me ayuda en este momento y retrocede unas páginas al capítulo número 14, versículo número 2, porque quiero que abra su Biblia, quiero ubicarlo bien en el contexto. En el capítulo 14, versículo 2 nos dice que hizo ¿quién? Ayúdenme por favor. ¿Hizo quién? Mire, Asa, el rey que nos ocupa, lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué? Versículo 3. Quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Aserá, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Entonces, présteme atención acá. ¿Qué nos está diciendo estos versículos entonces? Que Asa, cuando inició su reinado, sentó una base. Y la base era de que no solo él iba a buscar al Dios vivo y verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que llevó a Judá a un enfrentamiento, a una búsqueda de ese rey, de ese Dios todopoderoso que lo había elegido precisamente como el rey de Israel. No solamente lo hizo él, sino que llevó a la región donde él estaba gobernando, que era Judá, que también se le conoce como el reino del sur. Es ahí, hermanos, donde cobra tanto valor lo que ahora quiero transmitirles. Es decir, que la Biblia lo declara a este rey, según el capítulo 14, versículo 2, cuando inició su reinado, que en ese momento Asa buscó a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Inmediatamente, hermanos, veamos, me voy a tratar de saltar algunos aspectos, pero considero que son importantes los que les voy a mencionar para llegar a un acuerdo. Vámonos al capítulo 15 de una vez, versículo número 1. Nuevamente, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de ¿quién? Es el rey que nos ocupa. Vino al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también, ¿qué dice? Os dejará. Mire qué lindo. En el inicio del reinado de Asa, Dios le manda a un profeta, o como la Biblia lo va a llamar más adelante, a un vidente, y le va a decir: mira, Asa, aquí las cosas están fáciles. Si tú quieres ser un buen rey, tú tienes que buscar la presencia de Dios. Porque le dice: si Dios está contigo, Él también te buscará. Mas si tú lo dejares, Él también te dejará. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, hermanos, cuando yo veo eso, pienso en que qué precioso cómo Asa llevó a Israel a la región del sur a buscar la presencia de Dios.
Pese a que sus antecesores habían metido mucho el culto a Baal, a la diosa Aserá, no obstante, él quitó todos los muñecos que sus padres habían levantado y destruyó todos esos altares. Como si eso fuera poco, voy a tratar de darles así rapidito otros aspectos y las reformas de Asa, que si usted lo nota, el título del capítulo 15, aparecen ordenadamente todas esas reformas de Asa. Se las voy a decir rápido. La primera que hizo fue quitar específicamente de esa región de Judá, del país, a los sodomitas, personas que tenían culto precisamente a una diosa llamada Aserá. Lo otro que hizo es que destruyó los ídolos que sus padres habían hecho, que le he mencionado. Lo tercero que hizo es que privó precisamente a su madre de seguir el culto a esa diosa Aserá. En cuarto lugar, lo que él propuso fue precisamente construir, voy a decir, o darle seguimiento a lo que Salomón había hecho, la construcción del templo. Y había pedido mucho tributo, todo el oro que pedían en las guerras o que conquistaban en las guerras, cuando eran sitiadas las ciudades, él lo llevaba precisamente al templo de Dios. Como si eso fuera poco, otra de las reformas que podríamos mencionar más representativas es que ganó increíbles guerras, ganó batallas en su haber. Y esa batalla es de la que en este momento ya vamos llegando al momento que quiero destacar. Vea esto, porque quiero armarle siempre el cuadro. Capítulo 14, versículo número 8. ¿Les gusta leer la palabra de Dios, verdad? Ah, bueno. Dice capítulo 14, versículo 8. Tuvo también, ¿quién? Ah, mire, el rey que nos ocupa, Asa, ejército que traía, ¿cuántos? Escudos y lanzas de Judá. ¿Cuántos eran? 300,000. Ármese este cuadro. Y de Benjamín 280,000. Déjelo hasta ahí. Sumemos ahorita. Primero se nos dice un ejército de 300,000 más los de Benjamín, que era la otra región de Judá, es decir, otra tribu, eran 280,000. ¿Cuánto da? Los matemáticos. 580,000 era el ejército que Asa había construido, que Asa había edificado, por supuesto bajo el respaldo de Dios, por buscar la presencia de Dios. Están acá, ¿verdad, hermanos? Entonces, note, era un ejército bastante bonito. 580,000 que tenían destreza con el escudo, con la espada, para ejercitarse. Dios lo libró de muchas batallas, y esas batallas, la mayoría de ellas, están registrados en este libro de las Crónicas y en el primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículos de 9 al 12. Muchas batallas, pero quiero destacarle esta. Cuando se nos dice que el ejército, versículo número 9, dice que salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de ¿cuánto? De 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Déjelo hasta ahí. O sea que al inicio del reinado de Asa, no solamente Asa, quiero que me preste su atención acá, no solamente buscó a Dios, no solamente hizo reformas que llevaron a Israel a buscar la presencia de Dios, sino que ahora se nos menciona en este capítulo número 14 que tuvo que enfrentar una batalla. Y que la batalla, según el ejército de Israel, eran 580,000 hombres, porque lo hemos leído, contra un ejército de más de 1,000,000. La lógica humana, ¿qué nos dice? Estaban perdidos, hermanos, que no podían lograr la batalla. Era como que les tocara 2 hombres contra uno, contra un israelita. Era 2 hombres contra uno, o sea, duplicaban el ejército. Pero ¿qué hace Asa? ¿Qué hace Asa? Están acá, ¿verdad, hermanos? Note, versículo número 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Céfata junto a Maresa. ¿Y qué hace Asa? Clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre veníamos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Oiga, hermano, qué precioso. Oiga, qué precioso, hermano.
que lo que parecía que estaba ya perdido, ¿sabe qué pasó? Dios les ayudó. Dios los sacó en victoria. Y eso nos habla, hermano, de que muchas pueden ser las angustias, las tribulaciones, la enfermedad que estemos atravesando, pero usted y yo no estamos solos. Con nosotros está el poderoso de Israel, y a Él les quedamos toda la gloria. Pero espérese, aquel clamó, aquel en ese momento, en esa batalla, porque clamó a Dios, Dios le dio la victoria. ¿Cuántas victorias Dios nos ha dado porque hemos doblado nuestras rodillas? ¿Cuántas batallas, hermano, no hemos ganado en nuestra vida simplemente porque hemos doblado nuestras rodillas, hemos cumplido aquel versículo que dice: clama a mí y yo te responderé? ¿Cuántas batallas Dios no nos ha dado en victoria? Pero en ese momento Asa, después que ha hecho todas esas reformas, después que Dios le ha dado la victoria, versículo 13. Y Asa, del capítulo 14, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes o cusitas, dependiendo de la versión, hasta no quedar en ellos, que dice, aliento, porque fueron desechados delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron, que dice, muy grande botín. Oiga eso, hermano. No solamente hicieron retroceder con la mitad del ejército, según lo que la Biblia ha mencionado, sino que los hicieron retroceder, corrieron. O sea, Dios les dio la victoria. Hermanos, la vida espiritual está llena de victorias. ¿Cuántos lo creen? O sea, enfrentamos batallas. Yo mismo, hermano, les he mencionado que hay batallas que quizás no son cuerpo contra cuerpo. Tenemos una guerra que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones de oscuridad. Pero ¿cuántas de esas batallas no las hemos perdido porque hemos confiado en nuestra propia capacidad? ¿Qué le pasó a Asa? De eso es lo que quiero hablarles. ¿Qué le pasó a él después de estructurar muy bien a Israel? Después de que Dios le dio una batalla tremenda que duplicaba el ejército y que confió en Dios. Ahora vea esto. Versículo número 12 del capítulo número 15. Después de esa victoria, hermanos, y de las reformas, aparece el versículo 12 del capítulo 15. Entonces, ¿qué? Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. O sea que mire, présteme atención. El pueblo, después que vio tremenda victoria, no solamente el rey se había consagrado a Dios, sino que en ese momento solemnemente hicieron voto. Es decir, se comprometieron que de aquí en adelante iban a buscar la presencia de Dios. ¿No se parece a alguno de nosotros eso? ¿Cuántos de los que estamos acá hicimos promesas a Dios el año pasado y ya estamos en el 2021 y no las cumplimos? ¿Qué pasó con Asa? Présteme su atención porque de eso quiero hablarle. ¿Qué le pasó a Asa? No solamente él se comprometió con Dios, no solamente llevó a la nación de Israel a una búsqueda de la presencia de Dios, sino que Dios lo respaldó, Dios lo guardó, Dios lo protegió, Dios le dio vida, le dio la victoria, le dio muchas batallas. Solo le mencioné una, por ejemplo. Pero ¿qué pasó? Aparece el versículo 19 del capítulo 15. Y no hubo guerra hasta ¿cuántos años? Me dejaron solo. 35 años del reinado de Asa. O sea que si reinó 41 años, después de estas reformas, después de la batalla que le he puesto ejemplo, pasaron exactamente 35 años donde ya no hubo guerra, donde todo fue una situación muy bonanciable. ¿Por qué? Porque ellos buscaron a Dios de todo su corazón. Pero ¿qué pasó? Uno quisiera, hermanos, que el rey Asa hasta ahí hubiese mencionado la escritura, pero no. Aparece la cita que tomé como inicio de la reflexión. ¿Qué pasó? Que fíjese que en ese momento, después de 35 años, aparece un problema en el reinado de Asa.
Dice la escritura, ahora que ya lo ubiqué en el contexto, que en el año 36 del reinado de Asa, es decir, solo le faltaban unos cuantos años para terminar su reinado, en el año 36 subió Baasa, ¿quién dice que es? Rey de Israel contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Présteme su atención, porque llegamos al pasaje. ¿Qué pasó? Dios lo había prosperado, Dios le había dado un reinado de paz, un reinado de bendición, y después de 35 años él tiene que enfrentar una nueva batalla. ¿Qué pasaba con esta batalla? Era lo siguiente, que como Israel estaba dividido, era la región de Judá en la cual él estaba reinando. Dice que Baasa, que era el reino del norte, siempre del pueblo de Israel, dice que subió contra este rey. O sea, que el mismo pueblo de Israel se iba a enfrentar. O sea, la rivalidad entre las tribus era tan grande en tiempos de este rey Asa, porque Dios había prosperado a este Asa, que el otro rey entró en un celo, a tal punto que dice que armó un ejército y subió a sitiar la región de Judá, Baasa. El otro rey eran las otras partes de la tribu de Israel, pero al fin y al cabo estamos hablando siempre del pueblo de Israel. Eso nos hace pensar, hermanos, que siempre van a haber problemas dentro del pueblo de Dios. Pero Dios no nos ha llamado a estar empleitados. Dios nos ha llamado a estar unidos. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Una gran lección. ¿Por qué? Viene Baasa y arma un gran ejército y sube. Y dicen los versículos, específicamente el versículo 2, que sacó Asa y de la casa que estaba en Damasco, les envió esos presentes. Entonces, vea esto. Cuando Asa vio que un ejército había sitiado toda la región de Judá, específicamente el reinado del sur, y que quien lo estaba comandando, ese ejército que lo habían sitiado, eran ni más ni menos que sus familiares del pueblo de Israel. Era la región del norte. Entonces, cuando él ve, él dice: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será la salida ante este problema? Hermanos, después de haberle dado todo el cuadro, todo el panorama, ¿qué era lo más lógico que tenía que hacer Asa? Buscar de Dios. ¿Qué hubiese hecho usted si de pronto tiene una enfermedad, usted ha doblado sus rodillas, Dios los ha sacado en victoria, y de pronto a la vuelta de meses o a la vuelta de un año la misma enfermedad se presenta? ¿Qué es lo más lógico, hablando cristianamente, que usted tiene que hacer? Buscar a Dios. Pero ¿sabe qué hace Asa? ¿Sabe qué hace Asa? Lo acabo de leer. Dice que se va delante de un rey pagano. Por cierto, se va delante del rey de Asiria. Los asirios y también los sirios, que eran otro ejército, eran siempre rivales de Israel. ¿Y sabe qué había hecho él? En vez de confiar en Dios, en vez de clamar como lo había hecho en la primer enfrentamiento o guerra que él tuvo, ¿sabe qué fue lo que él hace? Mandó a sacar todo el oro, todos los tesoros de la casa de Jehová, todo lo que él había ganado en batallas anteriores, toda la prosperidad que Dios le había dado, todas las bendiciones que Dios le había dado en su reinado. Ahora él se las va a dar como tributo para que el rey Ben-Hadad lo protegiera de sus mismos hermanos en la fe. Eso es lo que le está dando. Uno dice, hermano, al hermano, este panorama, oigan, realmente se necesita ser un niño para entender que si confiamos en Dios, que si buscamos a Dios, Dios nos va a librar de cualquier situación. Está fácil entender eso, hermano. Pero espérese, lo mismo que Asa está haciendo es lo mismo que nos ha pasado a más de algunos de los que estamos acá. Y no se agache, porque es verdad. ¿Cuántas veces Dios no nos ha bendecido? Nos ha dado la victoria, nos ha dado muchas bendiciones, y cuando ya hemos prosperado como lo ha hecho con Asa, nos olvidamos de Dios.
como habían pasado 35 años de paz, habían pasado 35 años de bendición, y a Asa se le olvidó que quien lo había llevado a la cúspide, que lo había llevado al ser rey, quien que lo había puesto, porque él es el que pone y quita reyes, a Asa se le olvidó que su confianza debía estar siempre en Dios. Por eso la Biblia sigue diciendo, y aunque unos quieran arrancar esa parte o ese versículo de la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabe en quién confió Asa? Confió en el rey pagano Ben-Hadad y mandó todos los tributos de oro del templo en la casa de Jehová y le dijo: haz una alianza conmigo. Haz una alianza conmigo. Se lo está diciendo en el versículo número 2. Sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza, ¿qué dice? Entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata, te he enviado oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. O sea, ya ve, lo que pasa es que Ben-Hadad había dado parte de su ejército también para sitiar aquella ciudad. Creo que ya les he explicado, hermanos, que cuando la Biblia habla de sitiar, es que rodeen literalmente las entradas de esa ciudad y nadie puede entrar, ni para comercializar alimentos ni para nada. Entonces solo hay dos opciones cuando había el sitio. Número uno, que el rey de esa ciudad que había sido sitiada tenía que salir y entregar las armas y decir: sí, nos rendimos, no podemos. Y aquellos que estaban afuera, habían sitiado la ciudad, entraban, como nosotros decimos por estos lugares, entraba como por San Juan en su casa, robaba todo y se lo llevaba. La otra opción es que el rey que estaba dentro de la ciudad sitiada armara un ejército y saliera a luchar. Entonces, según lo que le he explicado, ¿qué eligió Asa? ¿Qué eligió Asa? Prefirió hacer una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria. Pero eso le costó carísimo. Le costó toda la bendición de Dios. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí, que iniciamos nuestra vida espiritual con sequía, que teníamos que, voy a decirlo de esta manera, mandar a remendar las camisas, los pantalones, y hoy que Dios nos ha prosperado, hoy que Dios nos ha bendecido, nos olvidamos de que esa bendición Dios la ha dado y hemos desperdiciado esa bendición? ¿Qué le pasó a Asa? Fue eso. No solamente dejó de confiar en Dios, sino que, escuche esto, no solamente despilfarró la bendición que Dios le había dado mandándoselo en tributo a este rey Ben-Hadad. Pero la historia no termina ahí. Présteme su atención. ¿Qué pasó? Le pregunto a usted, Ben-Hadad protegió a este rey que le envió todo el oro, todos los tesoros de la casa. ¿Lo protegió o no lo protegió? Fíjese que al final sí lo protegió. Y por eso, hermano, es que he tocado este tema. Porque uno puede decir: mire, ya ve, y no lo protegió, pues. Y no Dios, y no tal vez era el canal que Dios quería usar para protegerlo, para bendecirlo. Véalo, ahí está, hermano, versículo número 4. Consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos, o sea, envió los mejores hombres contra las ciudades de Israel y conquistaron. Y ahí menciona las ciudades, incluyendo Neftalí, que es donde estaba sitiada aquella ciudad. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellos edificó a Geba y a Mizpa. Entonces note, al final Ben-Hadad sí lo protegió, mandó a sus capitanes, lo sacaron. No solamente el rey Baasa, que era el rey del norte, había sitiado la ciudad, sino que ya estaba construyendo ciudades fortificadas. Pero cuando el rey pagano, el rey de Siria, Ben-Hadad, llega y manda a sus capitanes, va a libra a Asa.
Al final la victoria es del otro rey. Pero el objetivo al entregar el oro, al entregar la plata de la casa de Jehová, era que lo librara. Y efectivamente lo libró. Pero aquí viene el problema. Que Dios manda a su mensajero. Dios manda siempre. Y Él siempre, siempre va a hablar a tiempo a nuestras vidas. ¿Qué pasó? Versículo número 7. En aquel tiempo vino el vidente. Versículo 7, capítulo 16. En aquel tiempo vino el vidente o profeta Hananí al rey de Judá y le dijo: por cuanto te has apoyado en rey de Israel, en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Qué le está diciendo el profeta? Dos cosas. Número uno, por cuanto te apoyaste en el brazo humano y no te apoyaste en la mano de tu Dios, no solamente Siria se va a convertir en un enemigo de aquí en adelante, vas a tener que luchar con los sirios mismos, sino que la otra región de Israel también te va a hacer guerra. Entonces, hermano, Dios siempre va a hablar a tiempo. ¿Qué fue lo que le dijo por medio de otro vidente, por medio de otro profeta en el capítulo número 15? Si tú estás con Jehová, Dios te va a bendecir. Pero si lo dejas, Él también te va a dejar. Estaba fácil entenderlo. Estaba fácil, hermano, entender que si uno le clamaba a Dios, Él lo iba a librar de cualquier batalla. Criticamos a Asa por esta decisión que él tomó, pero es lo que nos pasa a algunos de nosotros. Me incluyo para que nadie se sienta mal. Que a pesar de que hemos tenido el respaldo, la bendición de Dios, se nos olvida que detrás de esa bendición, detrás de la prosperidad que Dios ha dado a tu vida, a tu familia, está la bendita mano poderosa de nuestro Dios. Y no solamente, hermano, para bendecir nuestras vidas, sino que esa bendición alcanza para nuestra familia. Pero ¿cuántos han despilfarrado? ¿Qué le quedó a Asa en este momento? ¿Qué le quedó? Se quedó sin el oro. ¿Lo protegieron? Sí, lo protegieron. ¿Le dio la victoria? Sí, le dio la victoria. Pero Dios manda a su profeta y le dice: por cuanto esto has hecho, vas a tener guerra siempre. Y la cosa no termina ahí. Versículo número 8. Los etíopes o los cusitas no eran un ejército numerosísimo. Está poniendo el ejemplo que yo le di al inicio. Con carros, con mucha gente y a caballo, con todo. Porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y ahora resulta que no te apoyaste en la mano de Dios. Y le dice esto, versículo 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con. Déjelo hasta ahí. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mira, Asa, todos los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y así como Él te libró de aquel ejército numerosísimo, le dice, si tú hubieses buscado a Dios de todo tu corazón, Dios te hubiese respaldado. Pero por cuanto desobedeciste y no buscaste a Dios, vienen las consecuencias. Pero no quiero hablarle de las consecuencias. Quiero hablarle, hermano, o estoy hablando más bien de que si queremos la victoria en este 2021, lo primero que debemos hacer es confiar en Dios siempre. Si vienen terremotos, no solamente en la iglesia, sino allá afuera, en el mundo, si viene de todo, si estamos apoyados en la mano de Dios, no habrá dificultad que como iglesia no vamos a poder vencer. Era tan simple, hermano, que solamente Asa doblara sus rodillas y pidiera misericordia. El Dios que da misericordia encontrara bendición para Asa. Pero él decidió no doblar sus rodillas, como muchos a estas alturas siguen haciendo. En vez de confiar en Dios, en vez de poner su mirada, en vez de poner su mirada en el blanco perfecto que es Cristo, muchas veces la mirada como que está desviándose y ya no enfocamos correctamente. Ya la sintonía para nuestro Padre Celestial ya no es igual. Seamos honestos, hermano. ¿Qué pasó con Asa? Se confió.
se confió en dos cosas. Número uno, se confió en el ser humano, porque puso su mirada en Ben-Hadad, que tenía un ejército más numeroso que el que lo estaba atacando. En eso estaba su mirada. Y número dos, el segundo error de Asa fue creer que como Dios ya lo había prosperado y tenía mucha riqueza, él podía pagar tributo, cualquier tributo, a coste de lo que sea, pagarlo sin tan siquiera luchar con un soldado. Y efectivamente, entonces, ¿qué hay detrás de eso? Que tampoco el dinero nos puede dar la victoria en este año, porque el dinero no hace a las personas felices. El dinero lo que hace es las personas más infelices. Yo conozco cantidad de personas que son muy ricas, que no saben en qué restaurante cenar hoy por la noche, pero después de eso no son felices, lloran. ¿Por qué las personas que llegan a la farándula, al éxito, que llegan a la pantalla grande, por qué la mayoría de ellos se quita la vida? ¿Sabe por qué es? Porque hay un vacío en sus corazones. Porque el dinero no es lo que nos va a dar la victoria en este año. Lo que le dará la victoria a usted y a mí es doblar nuestras rodillas, confiar en el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El salmista decía: estos confían en carros, estos en caballos, pero yo voy a confiar en Dios de Israel. Iglesia de Jesucristo, que tu mirada esté puesta en el galardón, en Dios. No se trata, hermano, de que nosotros confiemos que no es que ya tengo tanto tiempo, 35 años siendo rey de Israel, y no había aprendido la lección de que debía confiar en Dios, de que Dios le podía dar la victoria, que no era necesario perder todas las bendiciones que Dios ya le había dado. Hermano, retén lo que tienes. Pablo mismo le escribe a una iglesia y le dice de manera particular: no sea que yo mismo venga a ser descalificado. Les dice a los Gálatas: ustedes corrían bien, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó, hermanitos? Ustedes corrían bien. A la iglesia de Galacia, ustedes corrían bien, pero ¿qué les pasó? Dejaron de confiar en Dios. En vez de tener ya un alimento sólido, tenéis necesidad que les den nuevamente leche materna espiritual. No puede ser, decía Pablo. Entonces, hermanos, no nos confiemos. No nos confiemos. Dichosos aquellos que iniciamos el primer domingo del año acá en la iglesia dándole la gloria a Dios, pero no se confíe. Sigamos buscando la presencia de Dios. Sigamos buscando la presencia de Dios. ¿Me está escuchando? Sigamos buscando la presencia de Dios, cueste lo que cueste. Aunque esta carne no quiera, usted someta su carne a la voluntad de Dios. Véngase, que Dios siempre quiere derramar bendición en este lugar para nuestras vidas. ¿Qué pasó? La cosa no termina ahí. Quisiera que terminara ahí, hermano, pero no termina ahí. Versículo número 9 del capítulo 16. Le dice: todos los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Lo que le está diciendo ahí es: Dios tiene suficiente poder para sanarte, para salvarte, para exterminar esta pandemia de una vez por todas. Tiene suficiente poder. Pero ¿por qué no lo hace? Porque hay muchos Asa que no estamos confiando en Dios, que no estamos confiando en Dios. Me incluyo, le digo, me incluyo para que nadie se sienta mal. Pero el poder de Dios, hermano, no ha cambiado. El poder de Dios sigue estando presente para su iglesia. Ni las puertas de la muerte podrán contra su iglesia. Uno es el que cambia. Uno es el que decide tomar el camino correcto o tomar el camino equivocado. Uno decide, pero Dios es Dios y no hay más. Él sigue teniendo poder. Sus ojos están puestos sobre nuestra vida para ayudarte a ti que has cometido una falta. Amén. Y más, parte final, versículo 9. Y le dice estas palabras que para mí, hermano, son lapidarias. Se los está diciendo el profeta de Dios al rey. Le dice, ¿qué le dice? Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante
habrá más guerra contra ti. Se lo dijeron, hermano, en su cara. Se lo dijeron. Locamente has hecho, rey. Oiga, hermano, no lleguemos a ese extremo de que Dios tenga que decirnos: oiga, ¿qué quieres? Ya no sigas actuando de esa manera. Ya no sigas escondiéndote, refugiándote en el cigarro, en las botellas de licor, en las botellas de aguardiente. Ya no te refugies en eso. Ya no sigas tomando malas decisiones, porque vendrán más batallas si no estás preparado. Tendrás que despilfarrar la bendición para que otro te proteja, para que el diablo mismo ponga sentimientos negativos en tu vida. Basta ya. Y Dios le dice por medio de Hanani al rey Asa: locamente has hecho. Te comportaste como un niño y ahora ¿qué vas a hacer? Hermano, esas palabras, piénsalo, no eran razón suficiente como para que hiciesen eco en el corazón de Asa. Pero no entendió. Cualquier parecido con Asa, pura coincidencia. 10, versículo 10. Entonces, ¿qué hace Asa? Se enojó contra el vidente, es decir, contra el profeta, y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó. No solamente se enojó, se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. O sea, ¿qué empezó a hacer Asa con el ejército, con el pueblo de Dios, con el reinado de Judá? Empezó a maltratarlos. Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenía la voluntad de Dios. Ahora resulta que Asa había desobedecido el mandato de Dios. Y a pesar de que Dios mandó a Hanani, su profeta, y le dijo: locamente has hecho, él se enojó, se encolerizó, dice. Esas es literalmente las palabras que hemos citado. Se enojó, se encolerizó y mandó a la cárcel. Es decir, que lo echó de su reinado. Y dice que empezó en ese momento él a maltratar al pueblo. Sigamos mejor. Versículo número 11. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Termino. En el año 39 de su reinado, ¿qué pasó? Asa enfermó gravemente de los pies. Solo nos dice eso, que se enfermó de los pies. Y en su enfermedad, ¿qué pasó? Ay, hermano, no buscó a Dios. Se enfermó y no buscó a Dios. ¿Cuántas personas que se proyectaban con grandes bendiciones para la iglesia? ¿Cuántas personas que podían dar más? Y uno los veía como modelos, prototipos exactos a imitar dentro de la congregación. Terminan como Asa. 35 años buscando a Dios, pero cuando le faltaban poco tiempo para entregar su reinado e irse bien y terminar de una manera esplendorosa, ahora resulta que Dios le manda una enfermedad. No entendió por profeta, no entendió por medio de guerras, no entendió ni haciendo con las reformas. Ahora Dios le da la última, le manda una enfermedad. ¿Y sabe qué pasó? Ahí lo dice claramente. Dice que Asa enfermó de los pies, faltando 2 años de su reinado, y confió en los médicos. ¿Lo está leyendo conmigo o no? Dice que no buscó a Jehová, parte final, versículo 12 del capítulo 16. No buscó a Jehová, sino a los médicos. Mire, hermano, es cierto o no es cierto que daban ganas de agarrar este micrófono y hacerlo entender a Asa. Porque Dios cuántas veces le había hablado. Me he saltado muchas cosas dentro del reinado de Asa, pero lo que he mencionado, hermano, basta para que nosotros hagamos un alto en esta mañana. Queremos la victoria en este 2021. Confíe en Dios siempre. Confiemos en Dios siempre. Hermano, pero ya vio realmente mi problema. Sí, puede ser que yo no lo he visto, pero el de allá arriba sí sabe cuál es tu problema. Tal vez tú dirás: hermano, pero usted no sabe lo que yo estoy atravesando. Sí, yo no lo sé, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual hemos venido a adorar, Él sí sabe cuál es tu problema. Él sí sabe cuál es tu necesidad. Y en esta mañana basta con que nosotros
meditemos en esta porción y reflexionemos y no terminemos como Asa, que Dios le habló muchas veces y Asa siguió diciendo: no, es que este es el camino que yo debo seguir. No era el camino, Asa. No es el camino, Asa. Era el camino de la confianza en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu corazón. El corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá si no solo Dios? Por eso David le decía: aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Yo puedo verles a ustedes, mire, ya se los he dicho, miren, si a ustedes realmente, hermano, solo las alas le faltan. O sea, no se pueden poner las alas porque le va a estorbar a la hora de estar sentadito en esa silla, ¿verdad? Pero aquí todos nos vemos bien. El problema es que cuando salimos de este lugar, hermano, ahí debemos mostrar confianza en nuestro Dios siempre. Asa decidió cerrar la página de su historia y terminar diciendo: no buscó a Dios, sino eligió los médicos. No estoy diciendo que no pongamos nuestra confianza en los médicos. Dios ha dado la ciencia para eso. Sino que antes de una medicina, antes de un médico, está la mano poderosa de nuestro Dios para sostener nuestras vidas. Está la mano del omnipotente Dios todopoderoso. Los hechos de Asa están escritos para alertarnos a cada uno de nosotros. La cosa es que usted tiene que tomar una decisión ya. ¿Qué vamos a hacer? Porque si usted no busca a Dios, Dios va a seguir hablando, o esperaría que Dios va a seguir mandando los medios que con Asa utilizó. Dios va a mandar muchas cosas. Pero en este momento, hermano, es donde nosotros podemos decir: no, realmente vale la pena confiar en Dios. Realmente, si, así como Asa le prometió a Dios al inicio de su reinado de buscarle de todo su corazón, hermano, si tú le has hecho una promesa a Dios, llegó la hora de cumplirla. Tú que le habías dicho al Señor: Señor, en este año hoy sí, yo te voy a servir. Pues llegó la hora de que en este momento nos comprometamos con Dios. Y que pase lo que pase, hermano, aunque venga, aunque ese volcán quiera hacer erupción, nosotros sabemos en quién hemos creído. Aunque se presenten muchas guerras, nosotros tenemos un Dios a quien acudir. ¿Qué es lo que le propongo en este año si usted quiere la victoria? Confíe en Dios siempre. Pero ¿cómo va a confiar en Dios? Búsquele de todo su corazón, porque los ojos de Jehová están puestos, dice ese libro, ese capítulo, el versículo número 9 del capítulo 16. Los ojos de Jehová están puestos sobre nuestras vidas. Y alguien dice: hermano, pero y aunque yo me esconda, aunque usted se esconda, aunque vaya a lo más alto de los cielos, ahí estás tú, decía David. Aunque me vaya a lo más profundo de la mar, allí estás tú. Donde quiera que vayamos, hermano, la victoria está asegurada si tú caminas bajo la voluntad de Dios. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Cierre sus ojos. Póngase de pie. Póngase de pie y cierre sus ojitos, por favor, y levante sus manos al cielo. Yo sé que Dios, yo sé que sus ojos están puestos en esta mañana, en este lugar. Iglesia Elín de San Miguel no está sola, no estamos solos. Guerrero valiente, guerrera de Cristo Jesús, levante sus manos al cielo, por favor, y en este momento comprométase con Dios que en este día, en este primer domingo que el Señor nos concede poder congregarnos, ahora nos comprometamos con Dios solemnemente y le digamos de todo nuestro corazón a Dios: Señor, yo te prometo, con tu ayuda bendita, a seguir buscando tu rostro. ¿Quieres la victoria? Últimamente las cosas no te están yendo bien. Últimamente sientes que el enemigo tiene un pie ya en tu familia, en tu casa. Llegó el momento de reprender todo estorbo del enemigo. Llegó el momento de que tú te armes de valor y que confíes en la presencia de Dios.
que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, que en la presencia de Dios hay bendición, que en la presencia de Dios encontraremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, me quedan pocos minutos, pero los minutos que restan pueden ser claves para nuestras vidas. Levante sus manos al cielo y platique con su Dios. Usted sabe lo que tiene que platicar con ese Dios. Usted sabe lo que tiene que decirle a Dios en su corazón. Que nuestra oración sea hallada en nuestro corazón por Dios en esta hora. Levante sus manos con toda libertad y dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, confié en mi capacidad, y esa capacidad me ha llevado, Señor, a cometer errores. Señor, confié y me alejé de tu redil, pero ahora yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos. Hermano, hermana, en este momento es el momento exacto cuando tú puedes depositar todas tus cargas en los brazos amorosos de Cristo Jesús. Él no está juzgándote, Él te está hablando, Él te llama a tiempo, Él te habla. Porque el corazón contrito y humillado el Señor nunca lo va a despreciar. Señor, gracias te damos por tu bendición. Gracias por hablar, alertar nuestras vidas, y no terminemos como este rey terminó. Dios, te lo ruego. Te ruego, Padre Celestial, que tú escuches la oración de este pueblo. Que los que están con sus manos en alto ahora y que hacen un compromiso solemne contigo, tú puedas escuchar su oración. Y nos comprometamos, Dios mío, a servirte a ti, a ser fieles a ti. Que aunque caigan a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no llegará, porque estamos confiando en ti. Gracias te damos, Dios mío. Platique con su Dios, hermano. Él está hablando a su vida, Él está hablando a su corazón. Pero tengo que aprovechar el tiempo. Si hay alguna vida que se ha alejado del camino de Dios y que en esta mañana quiere venir a los pies de Cristo Jesús, sálgase de su lugar y venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. Si usted se ha alejado por la razón que sea, nosotros no le juzgamos, no piense eso. Lo que queremos es que usted a tiempo busque la presencia de Dios. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a Dios se le abrirá la puerta. Si usted se ha alejado del camino de Dios, yo le invito: sálgase de su lugar. Sálgase de su lugar y venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. O si usted es primera vez que nos acompaña y quizás ha escuchado las predicaciones, ya sea en este lugar o en otro lugar, pero todavía siente un vacío en su corazón, y si todavía no ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, porque la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, ese será salvo. ¿Habrá una vida que quiera correr a los brazos amorosos de Cristo Jesús? Sálgase de su lugar, venga aquí al frente, vamos a orar por usted. ¿Quiere iniciar este año, esta nueva oportunidad que Dios le da? Empiece tomado de la mano de Dios, porque de esa manera seremos más que vencedores. Lejos de Dios nada podemos hacer. Lejos de Dios yo no le garantizo la victoria. Lejos de Dios no tienes la victoria asegurada, pero con Cristo sí, estamos completos. Habrá una vida que necesita venir a los pies de Cristo Jesús, que reconoce su necesidad espiritual, que dice en su corazón: hermano, yo quiero recibir a Cristo Jesús. Yo me alejé por la razón que sea. Sálgase de su lugar y vamos a orar por usted. Venga, reconozca a Cristo como su Salvador personal. A los oyentes de la radio también le hacemos la invitación. A los que nos sintonizan a través de las redes sociales también le hacemos la invitación. Venga, reconozca, llámenos, queremos orar por usted. Dios es el que le sostiene hasta este momento. Dios es el que hasta este momento le ha guardado, le ha protegido y le ha dado vida, y vida en abundancia. No puedo extenderme. Habrá una vida, hago la última invitación. Habrá una vida que necesita venir a los pies de Cristo Jesús. Sálgase de su lugar, corra, vamos, venga a los brazos amorosos de Cristo Jesús y empiece
empiece este año con victoria en su vida y en su familia. Levante sus manos al cielo, por favor, todos levantemos nuestras manos al cielo y comprometámonos que no nos pase lo que a Asa le pasó. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, yo te doy gracias por cada una de las vidas que acá nos encontramos. Gracias por estas áreas presentes. Bendice, Señor, cada una de estas vidas. Bendice, Señor, no solamente a los líderes, supervisores, coordinadores de área presentes. Gracias por el esfuerzo, el empeño que ellos ponen para poder predicar y llevar las buenas nuevas de salvación a cada cantón, a cada pasaje, a cada caserío. Sino que ahora, junto con toda la iglesia y los que tienen sus manos en alto, es que ahora nos comprometemos, Dios mío, a que pase lo que pase, podemos ser fieles a ti siempre, a no confiar en las riquezas, en las bendiciones que tú mismo nos das, sino a poner tu mirada, a poner nuestra mirada, Señor, precisamente en tu perfecta voluntad. Porque tu perfecta voluntad siempre es agradable, buena, perfecta para cada una de nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por la reflexión que tú nos das. Ayúdanos, Dios mío, a llevarla a la práctica. Y aquel que se siente desanimado en esta mañana, el débil, pueda decir: fuerte soy en tu presencia. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor.